Buenas noches, Dios los bendiga. Bueno, hoy me ha tocado compartir a mí. No voy a tirar el chiste que tiro siempre, sino que hago acá. Pero si quieren acompañarme, hoy voy a compartir un texto que realmente lo vengo pensando durante no solo esta semana, sino semanas anteriores. Quiero compartir un texto con ustedes que creo que es lo que está pasando actualmente. Y bueno, así como el Señor me habló a través de esta palabra, quisiera compartirles en esta noche también. Así que si me quieren acompañar a Apocalipsis, capítulo 2. Hoy intentaré ser breve, así que con 3 horitas y media ya creo que estamos. ¿Lo tienen? Bueno, no tiene mucho secreto el título que le puse a este mensaje. Le puse Vuelve a tu primer amor. Y creo que, no sé si ustedes también lo notaron, pero la maldad y la iniquidad y todo eso va aumentando, que si bien la Biblia así lo menciona, también menciona que a causa de eso el amor de muchos se va a enfriar. Y nosotros necesitamos velar y estar atentos y impedir que eso suceda en nuestras vidas. Así que Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2. Dice así mi versión. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto en contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Amén. Oramos por la palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. En esta noche, Señor, permíteme compartir lo que tú pusiste en mi corazón, Señor. No me permitas agregar ni quitar nada de tu mensaje, Señor. Y como decía anteriormente, Señor, quita toda distracción, Señor, y permítenos recibir de tu palabra, sino que la palabra sea sembrada en nuestros corazones, Señor, pero también que al salir de aquí, Señor, podamos poner en práctica tu palabra, Señor. Así que te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Bueno, les comparto un poco el contexto, seguramente ya lo han leído o han escuchado de este pasaje, pero le comparto un pequeño contexto. Apocalipsis es el libro de revelación, como sabemos todos. Y fue escrito por el apóstol Juan mientras se encontraba exiliado en la isla de Patmos. Y Jesús comienza hablando directamente a las 7 iglesias. Y este mensaje que acabamos de leer se lo da primero a la iglesia de Éfeso. La iglesia era una iglesia que tenía una sana doctrina, tenía un buen trabajo, pero lo estaba haciendo sin amor. Y como sabemos, el Señor va más allá de lo exterior. Él va a nuestro corazón, Él ve eso. Entonces, a través de Juan, el Señor le habla a la iglesia. Y siempre que recuerdo esto, siempre que recuerdo que el Señor ve nuestro corazón, no sé por qué me remonto a la historia de Samuel. Cuando Samuel fue direccionado a ungir al próximo rey y se dirigió a los hijos de Isaí, y seguramente cuando vio de lejos y vio uno de los hijos de Isaí, así apuesto como yo, lindo, de buen parecer, dijo, ese es. Y el Señor le dice esto, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 7, dice, no mires a su apariencia ni lo alto de su estatura, porque yo lo desecho, porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Y quiero tocar de este pasaje que acabamos de leer, quiero tocar 5 puntos. Así que trataré de ser breve, pero tampoco ir muy rápido para no perder lo enriquecedor de este texto. Y el primer punto que quiero compartir es la mirada penetrante de Jesús hacia la iglesia.
Y si lo volcamos hacia nuestra vida, también hacia nuestra vida cristiana. Acá, como les decía, el Señor está hablando a la iglesia de Éfeso. Y comienza diciendo esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Hasta ahí, cualquiera de nosotros quisiera que el Señor diga eso de nosotros. Tienes perseverancia, no soportas los malos, sufriste por mi nombre y no desmayaste. Y es espectacular. El Señor fue a lo profundo. Lo primero que miró no fue la apariencia, sino fue a lo profundo de la iglesia. Y empezó resaltando lo bueno de la iglesia. Fíjense que dijo: yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia. Pero el Señor veía más allá de todo eso. Era una iglesia que servía incansablemente. Perseveraba, resistía el error, permanecía firme, tenía una sana doctrina, pero había algo. Jesús estaba evaluando más allá de su doctrina. Jesús veía la doctrina, la sana doctrina, lo genial que eran haciendo los trabajos para el Señor, sirviendo, pero el Señor estaba mirando el corazón con el cual lo estaban haciendo, con el cual servían al Señor, con el cual hacían las obras. Entonces, yo siempre digo esto: de nada sirve hacer cosas para Dios si las hacemos sin Dios. Me parece algo ilógico, porque ¿cómo vamos a hacer algo para Dios sin Dios? Sí, créanme que se puede hacer. Lo podemos notar fácilmente y podemos evaluarnos fácilmente. Y Mateo 22:37 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Vinieron al Señor a preguntarle, un maestro de la ley le dice: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y el Señor le responde esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Algo íntegro. Y todos sabemos que no es posible amar al Señor si el Señor no viene por nosotros primero. Si nosotros no amamos a Dios porque Él nos amó primero. Pero también hay una labor nuestra: mantener ese amor vivo. ¿Y cómo lo podemos hacer? A veces nosotros en la rutina diaria o en el afán diario vamos dejando que la vida nos gane, que la rutina nos gane, y vamos cargando nuestra vida de muchas cosas, y esas cosas van quitando a Dios del centro. Y van haciendo que perdamos ese primer amor. Y yo pensaba esto y decía: ¿cómo yo puedo evaluarme para saber si realmente mi amor está frío o se está enfriando? Y me anoté algunas preguntitas. Por ejemplo, ¿con qué ánimo estoy asistiendo a la iglesia? Yo creo que todos nosotros los domingos tenemos el preparativo de la iglesia. Pensamos: bueno, hoy es la iglesia a las 4 de la tarde. En mi casa, por ejemplo, a las 4 de la tarde ya no existe, porque como somos 4 tenemos que alistarnos, cambiarnos, entonces es una previa durante el día. Pero a veces eso se puede volver una rutina, si no lo hacemos con el corazón correcto. Y ante cualquier pequeño imprevisto, decido quizás faltar a la iglesia. Me podrán decir: sí, bueno, Daniel, pero se puede faltar. Sí, no estoy diciendo que no nos falten nunca, que se tome asistencia, no, nada de eso. Pero ¿con qué corazón vengo cuando vengo a la iglesia? ¿Vengo expectante de lo que el Señor me va a hablar? ¿O vengo pensando y mirando la hora para ver cuánto falta para terminar el culto? ¿Vengo expectante o mucho antes? O sea, el lunes, cuando arranca la semana, pienso en el domingo de quién va a predicar, de quién va a compartir la palabra, de quién va a hacer la apertura, de las alabanzas. Y le oro al Señor y le digo: Señor, háblame. Cuando vaya el domingo, quiero escuchar tu palabra, háblame. Porque más allá de quién comparte la alabanza, la apertura o la palabra acá adelante, es el Señor a través de su palabra. Entonces yo tengo que venir expectante de eso. No decir: hoy comparte Daniel, no, ya veo, y ahí ya perdí el mensaje porque ya no estoy prestando atención. Sin embargo, detrás de todo mensaje está la palabra, está el Señor. Entonces, ¿con qué ánimo vengo a la iglesia? ¿O con qué ánimo inclusive voy los miércoles a la oración, a la célula? Muchas veces la oración por ahí también dice: es miércoles justo, mitad de semana. Y muchas veces cuando tenemos un pedido de oración, yo estoy seguro de que nos acordamos y decimos: hoy tengo que ir porque tengo que presentar este pedido. Pero no todas las veces tenemos pedido de oración. Es decir: bueno, hoy estoy bien, así que hoy no voy a ir. Pero yo les aseguro de que no todas las veces vamos a tener pedidos de oración, pero todas las veces tenemos algo que agradecer al Señor. El levantarnos hoy con vida ya es algo que no depende de nosotros. Nosotros nos acostamos a dormir, cerramos nuestros ojos y no sabemos si el Señor al otro día nos va a levantar. Entonces, despertarnos con vida ya es un suficiente motivo para agradecer al Señor. El tener salud, el tener una familia, el tener un trabajo, son cosas que quizás pasan por alto y decimos: no, bueno, ya lo creemos que es parte de nuestra vida y decimos: sí, lo conseguí. No.
Nada de eso está bajo nuestro control. Ni nuestra vida, nuestra salud, nuestro trabajo, nada de eso depende exclusivamente de nosotros. Si el Señor quiere, nos quita. Él es soberano, Él es el que tiene el control de nuestra vida. Pero a veces nos olvidamos de eso y tomamos como obvio todo eso, nos levantamos con vida, con salud y ni siquiera entregamos el día al Señor. Y levantarnos con vida es una linda oportunidad para agradecer. ¿Con qué ánimo voy a la célula? ¿Expectante de lo que el Señor va a hablar a través de la célula? ¿O voy pensando, ¿será que hoy vamos a compartir algo? ¿Vamos a tomar un mate? O voy pensando, Señor, háblame a través de esa palabra. Porque esa es la expectativa que debo tener y eso es lo que debo analizarme para saber si realmente estoy con el corazón correcto o simplemente estoy asistiendo a las actividades con un corazón frío. Simplemente vengo y no me estoy dando cuenta y me estoy enfriando. Ahora también nos podemos preguntar, ¿estamos leyendo la Biblia? Y si estamos leyendo, ¿cada cuánto la estamos leyendo? Porque yo estoy seguro, como dice el pastor siempre, en cada casa al menos una Biblia hay. Entonces, ¿estamos leyendo la Biblia? ¿O simplemente está ahí de adorno? ¿Está juntando polvo? Y si la estamos leyendo, ¿cada cuánto la estamos leyendo? ¿Y con qué expectativa vamos a leer la Biblia? ¿Vamos a leer con esa hambre espiritual de cuando el Señor fue por nosotros y teníamos ganas de aprender de Él y íbamos y leíamos la palabra? ¿O simplemente vamos por obligación y decir, hoy tengo que leer porque, no sé, en la célula van a compartir algo, entonces tengo que leer algo relacionado a eso? O decir, justo me acordé y lo leo cada tanto, ¿no? La Biblia la tengo que leer diariamente, quiera o no quiera, tenga ganas o no tenga ganas. Si tengo ganas, la leo con ganas, y si no tengo ganas, la leo sin ganas. ¿Por qué? Porque la tengo que leer, porque la Biblia es lo que a mí me transforma. La palabra del Señor es la que me transforma. Entonces, cada vez que yo agarro la Biblia, yo tengo que ir con esa expectativa, decir, es la palabra del Señor. Es lo único que me puede transformar, entonces con esa expectativa tengo que ir. Con ese respeto, con esa reverencia, con esas ganas de decir, el Señor me va a hablar. Muchas veces decimos, el Señor, hace rato que estoy orando por algo y el Señor no me habló. Yo estoy seguro de que si abro mi Biblia, el Señor me va a hablar porque es su palabra. ¿Con qué entusiasmo estoy orando? ¿O cómo estoy orando? ¿Estoy orando desde mi egoísmo o estoy orando como el Señor quiere? Porque muchas veces pensamos que orar es ir y decir, Señor, derramo todas mis peticiones delante de ti y paso quizás, hoy oré 1 hora. ¿Y qué le dijiste al Señor? Y no, le pedí por esto, por aquello, por lo otro. Pero realmente esa oración, me tengo que preguntar si no la estoy haciendo egoístamente, porque quizás estoy orando solamente por mí. Ahora, una oración genuina que agrada al Señor es la que quita del centro mi persona y pone los intereses del Señor. ¿Por qué el Señor quiere que ore? ¿Por mi hermano? ¿Por alguien más? ¿Por alguna persona? Esa es la carga que el Señor quiere. Sí, obviamente, yo cuando voy a orar, no está mal. Ahora no voy a decir, no voy a orar por mí. No está mal que pidamos por nosotros. Pero también la oración genuina que quiere el Señor es también que pidamos por los otros. Ahora no me cae bien un hermano y voy a orar por ese hermano. En lugar de ir y hablar con otro, decir, no me cae bien Daniel porque ese me pasa y me mira. No, voy y oro por Daniel. Señor, así como transformaste mi vida, yo sé que puedes hacerlo. O ayúdame a verlo con tus ojos. Porque eso es lo que tengo que pedirle al Señor. Que el Señor me ayude a ver a todos con sus ojos. Porque cuando Daniel empieza a mirar con su carne, empieza a ver humanamente. En lugar de orar por los defectos, critica los defectos. Entonces siempre, cada vez que oro por alguien, tengo que orar pidiéndole al Señor que me ayude a ver como Él lo ve. Porque cada persona, cada uno de nosotros fuimos comprados por el Señor. Entonces el Señor aprecia, así como me aprecia a mí, aprecia a ese hermano o aprecia a esa persona. Entonces estas simples preguntas pueden evaluarme a ver cómo estoy. Cómo estoy asistiendo a las actividades, si estoy leyendo la Biblia, con qué ánimo lo estoy haciendo, si estoy orando, de qué manera estoy orando. Jesús va más allá de la actividad externa. Él ve si lo amamos realmente o si lo estamos siguiendo de lejos. Porque todos podemos decir que somos cristianos, pero podemos estar como la multitud cuando seguía a Jesús, de lejos. Simplemente por un beneficio, siguiéndolo al Señor, y cuando hacía falta y había una necesidad, se acercaban. Pero nadie seguía realmente al Señor por los intereses genuinos, excepto los que estaban cercanos a Él. Pero los que estaban cercanos a Él también pagaban un precio. Tenían que orar cuando el Señor oraba, estaban ahí escuchando sus enseñanzas. El Señor transformaba sus vidas a través de su palabra. Entonces, conlleva un sacrificio de parte nuestra. Ahora bien, después de que el Señor hace la mirada penetrante a su iglesia y expone lo que estaba sucediendo y le dice, esto está bien en vos. Seguí perseverando en esto. Seguí siendo constante en esto. Viene el punto 2, la reprensión del Señor.
Y busqué la traducción en hebreo y en griego. En hebreo, perdón si mi pronunciación de griego no es muy buena, pero en el griego proviene de la palabra toquejá, que significa amonestación o corrección. Y por ejemplo lo podemos ver en Proverbios 15:5, que dice: el necio menosprecia la reprensión de su padre, o sea, la corrección de su padre. Y en griego, el enchó, que traducido es convencer de culpa, exponer o reprender. Y por ejemplo, Juan 16:8 dice: el Espíritu convencerá de pecado. O sea, reprenderá, convencerá de la culpa, exponerá. El Señor no solamente expone, sino que también corrige. Entonces, punto número 2, la reprensión del Señor. Versículo 4, después de que el Señor les pone a la iglesia, le dice: esto está genial en vos. Dice: pero tengo esto en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Y siempre que leo esto y dice tu primer amor, yo cuando era novio de Jessy y sus padres, tuve que ir a pedir por Jessy a sus padres, la mamá me dijo: sí, acepto tu noviazgo, pero tenés que venir a mi casa. Dije, bueno, por ella sí, y caminar, no me importaba caminar de lado a lado de Virasoro para ir a visitarla y después volverme. No me importaba, trabajaba en Buenos Aires, no me importaba viajar 12 horas para pasar 2 horas, 3 horas con ella y volver a viajar de vuelta. ¿Por qué? Porque estaba en ese primer amor. Estaba enamorado de Jessy, hacía cosas que no me imaginaba. Entonces el Señor dice acá: pero tengo esto en contra de ti, que has dejado tu primer amor. El problema no era la herejía de la iglesia. El problema era la frialdad espiritual que estaba sufriendo la iglesia. Estaba en una frialdad espiritual, hacía cosas buenas, reprendía a los falsos apóstoles, tenía una sana doctrina, pero no estaba siendo aplicada con el corazón correcto. Entonces había una frialdad espiritual. Y dice: no perdieron el primer amor, lo dejaron. Fue una elección de ellos, porque dice: has dejado tu primer amor. Entonces por eso decía que tenemos que evaluarnos a ver cómo estamos amando al Señor, cómo estamos haciendo las cosas para el Señor. ¿Lo estamos haciendo con ese corazón de ese primer amor? ¿O simplemente ya lo estamos haciendo por rutina? Y las cosas que hacemos, las hacemos porque, bueno, me toca hacerlas. Y es del Señor, y es domingo, y tengo que ir, y es miércoles, tengo que ir, y es la célula, tengo que ir. En algún punto eso me va a agotar y va a hacer que yo trate de llevar esa carga de manera humana. Yo no me tengo que olvidar que yo, si amo al Señor, es porque Él me amó primero. Entonces, mi amor es un acto de gratitud hacia mí. Si yo examino mi vida, no tenía nada bueno para que el Señor me amara. Sin embargo, Él me miró. Y fue mucho antes de que yo naciera. Jeremías, en el capítulo 2, dice lo siguiente: y vino a mí palabra del Señor: ve y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, tu amor de novia, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Santo era Israel para el Señor, primicia de sus cosechas. Todos los que comían de ellas se hacían culpables. El mal venía sobre ellos, declara el Señor. El Señor le está hablando a través de Jeremías a Jerusalén. Y le dice: de ti recuerdo el cariño de tu juventud. Me seguías por tierra no sembrada, me seguías por fe. Si ustedes se ponen a pensar, no sé, cuando el Señor vino a su vida, ustedes caminaban por fe, así. Iban y hacían las cosas por fe. Y caminábamos sin pensar, dice, por tierra no sembrada. Si el Señor me dijo, lo hago, porque estoy en ese primer amor. Es más, el Señor los protegía, dice: santo era Israel para el Señor, primicia de su cosecha. Todo el que comía de ella se hacía culpable, el mal venía sobre ellos. El Señor protegía, los protegía, estaban en ese primer amor, caminaban sin importar, mirando al Señor. Ahora bien, vamos un versículo más adelante, el versículo 5 dice: así dice el Señor, qué injusticia hallaron en mí sus padres para que se alejaran de mí y anduvieran tras los vanos y se hicieran vanos. ¿Qué injusticia encontraron en mí?, le dice el Señor, para que sus padres se alejaran y anduvieran tras las cosas del mundo, podemos decir ahora, y se convirtieran como ellos. El Señor no nos mandó a convertirnos a ellos, mandó que seamos luz en la oscuridad. Sin embargo, acá está hablando a Jerusalén y le dice: ¿qué pasó de ese primer amor que tenías conmigo? Se alejaron y fueron tras lo vano, fueron a probar lo vano. Y dice: y se hicieron vanos, se convirtieron a ellos. Ayer justamente compartía con los jóvenes Eclesiastés, cuando Salomón hablaba de su sabiduría, de su experiencia, de lo que él fue y probó.
Y me llama la atención que en cada capítulo él concluye diciendo, como conclusión, no diciendo, descubrí esto, no. En algunos decía, es como correr tras el viento. En otros decía, todo es vanidad. Salomón probó todo lo que había a disposición de él, porque no solamente tenía dinero, sino tenía fama, posición, y fue y probó todo. El Señor le permitió hacerlo todo. Y no encontró conclusión de nada. Y termina diciendo, llegué a esta conclusión. Obedece al Señor y sigue sus mandatos. O sea, hasta los sabios no encontraron respuesta a algunas cosas del Señor. Entonces concluye diciendo, en esto puedo concluir, obedece al Señor y sigue sus mandatos. Pero Jerusalén no le había hecho caso al Señor y fue tras lo vano y se convirtió en vano. Entonces el Señor le dice, ¿qué mal hallaron en mí? ¿Qué mal les hice? Que se alejaron. Otra lección, se alejaron de mí. Y si bien el Señor declara esto de que el amor, como les decía, Mateo 24:12 dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y por eso es que quería compartir esta palabra, porque no porque veo el amor frío en el otro, sino porque debo velar por mí, para que mi amor no se enfríe. Entonces, no solamente debo velar para que mi amor no se enfríe, sino para que yo no enfríe el amor del otro. Para que las personas cada vez que me vean a Jesús. Para que cada vez que yo diga cristiano, se vea esa luz del Señor y no se vea mi humanidad. Que cada vez que las personas me vayan conociendo y me vayan viendo, vean que cada oportunidad que se comparte conmigo, yo menguo más y el Señor crece en mí. Eso es lo que necesitamos, reflejar a Jesús, reflejar al Señor. Necesito velar para no caer en que mi amor se enfríe, pero también para no causar el enfriamiento del amor del otro. Y también anoté 2 preguntas para evaluarnos, a ver si nuestro amor se está enfriando. ¿Cuándo fue la última vez? Nos podemos preguntar cuándo fue la última vez que realmente fuimos a la presencia del Señor y nos quebrantamos y lloramos y realmente oramos al Señor y pasamos un tiempo de calidad con Él. Y más allá de ir y presentarle nuestras peticiones solamente y levantarnos y olvidarnos, fuimos y realmente nos quebrantamos en su presencia, porque necesitábamos de Él. ¿Cuándo fue la última vez que eso sucedió? Y que realmente lloramos en la presencia del Señor, pero no hablo de ahora decir, no, yo no lloro nunca, no, pero ¿cuándo fue realmente que nuestro corazón fue quebrantado en su presencia? Que fuimos y nos metimos sin importar el tiempo ni nada, Señor, necesito de ti. Y a veces quizás ni salían las palabras, pero ahí estábamos, en la presencia del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que eso sucedió? Y otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿recuerdo ese primer amor cuando Jesús fue por mí? ¿Recuerdo ese primer amor cuando el Señor fue y me atrapó y me cautivó y yo hacía todo en ese amor, en ese primer amor? ¿Dónde quedó? ¿Dónde está ese primer amor? El mayor peligro no es el pecado escandaloso, sino un corazón indiferente al pecado. Y suena medio controversial, pero cuando el pecado escandaloso ya surgió, fue porque algo primero se gestó en mi corazón. Y lo peligroso es no que el pecado haya ocurrido, sino que mi corazón continúe indiferente a ese pecado. Como les leí cuando Samuel fue a buscar al ungido del rey, a ungir al próximo rey, vio a uno bien parecido y dijo, ese hijo de Isaí seguro es. Y el Señor le arrepintió y dijo, no, yo veo más allá de eso. ¿Y a quién ungen? A David. Y la Biblia dice que David era un varón conforme al corazón del Señor. Pero si yo me pongo a leer, puedo decir, sí, pero el Señor lo dijo porque fue antes de que él pecara. No. El Señor lo dijo viendo que David iba a pecar. Viendo que David iba a pecar, porque el Señor es eterno, es soberano. Él no solamente está donde nosotros todavía no llegamos. No solamente ve, lo que nosotros todavía no vivimos, sino que Él está donde aún no estamos. El Señor está ahí, así como también está acá. Esa es su eternidad. Él es soberano, no pierde el control de nada. El Señor vio. Pero entonces, ¿por qué dijo un varón conforme a mi corazón? Porque cuando Él fue reprendido, Él se arrepintió. Hubo un arrepentimiento en su corazón y la Biblia no narra que David cayó nuevamente en adulterio. Entonces no fue el pecado escandaloso el problema de David, porque cuando fue reprendido, hubo arrepentimiento. Ahora el problema está en ese, cuando nosotros nos hacemos indiferentes al pecado. Cuando el pecado nos da lo mismo. Y quedamos en esa rutina de que hay un pecado y no hay un arrepentimiento. Hay simplemente una culpa, un remordimiento que hace que por unos momentos tengamos esa sensación de sentirnos mal. Y vamos al Señor y quizás sí le decimos, Señor, perdóname, me equivoqué.
pero no hay un arrepentimiento genuino, no hay un quebrantamiento, no hay eso que me haga cambiar de dirección. Entonces mi corazón indiferente al pecado es lo que hace que al Señor no le agrade, que yo siga incurriendo en esas cosas. ¿Por qué? Porque tengo un corazón indiferente al pecado. Después de que primero el Señor, con esa mirada penetrante a su iglesia, expone lo que hay, viene la reprensión del Señor. Y lo tercero, el llamado al arrepentimiento. Porque el Señor no solamente expone lo bueno y expone lo malo, no solamente nos exhorta y nos corrige, sino que también nos llama a arrepentirnos. Hay un llamado al arrepentimiento. Versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hacías al principio. Jesús mostró el problema, pero también brindó la solución. Y en este versículo podemos tomar 3 pasos. Recuerda, arrepiéntete y haz. Recuerda, ¿cómo era mi relación con el Señor en ese primer amor? ¿Con qué corazón yo servía al Señor en ese primer amor? ¿Con qué corazón adoraba al Señor en ese primer amor? ¿Cómo eran mis oraciones en ese primer amor? Entonces esas preguntas van a llevarme a recordar cómo fue esa relación en ese primer amor. ¿Cómo vivía mi relación con el Señor en ese momento que el Señor fue por mí? ¿Lo hacía de manera genuina? ¿Lo sigo haciendo de esa manera? ¿Siento que las fuerzas se me están decayendo? ¿Siento que ya no oro como antes, que ya no sirvo como antes, que ya no adoro como antes? Porque la adoración es algo constante, más allá de lo que adoramos acá en la iglesia, que también es adorar. Nuestra adoración también continúa fuera de la iglesia. ¿Cómo yo adoro al Señor? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo acciono? ¿Cómo pienso? ¿Cómo hablo? En eso también adoro al Señor. Entonces, si yo acá en la iglesia vengo cabizbajo y en la adoración, en el momento de adoración también estoy ahí, y sí, no es producto de lo que pasa acá, sino que también eso es producto de mi intimidad, de cómo yo vivo la intimidad con el Señor. Porque no me va a importar, si yo tengo una intimidad con el Señor, no me va a importar lo que pase a mi alrededor. Yo voy a adorar al Señor, vine a adorar a Él. Vine a pasar tiempo con Él. Él es el centro del culto, entonces yo debo adorarlo. No me importa si canto bien, canto mal, voy a levantar la mano, voy a orar. Si siento llorar, voy a llorar, porque el Señor, vine a buscar al Señor. Pero también esa oración no tiene que quedar acá. Voy a vivirla afuera también. Y allá afuera es donde nace en mi intimidad. Es ahí donde yo adoro al Señor. Entonces recuerdo, primeramente, me arrepiento, abandono lo que estoy haciendo mal, cambio de dirección, dejo de hacer las cosas para Dios sin Dios, dejo de venir a la iglesia sin Dios, dejo de servir sin Dios. Y a veces parece ilógico decir, no, yo no puedo hacer nada si no está Dios. No, sí, lo puedo hacer por rutina y lo voy haciendo y lo hago y vengo y sirvo y vengo y a la iglesia y asisto a la célula y voy y sigo una vida mediocre, sin el Señor, haciendo las cosas de Dios, sin Dios. Después que recuerdo, me arrepiento, hago, acciono, retomo lo que hacía en ese primer amor. Retomo lo que hacía y cómo lo hacía en ese primer amor. ¿De qué manera lo hacía? ¿De qué manera adoraba? ¿De qué manera oraba? ¿De qué manera servía? ¿Cómo lo hacía cuando el Señor fue primeramente por mí y me buscó? Y cuando desarrollaba esto de recordar, arrepentirme, hacer, me conectó con el pasaje de Lucas 15, donde está el regreso del hijo pródigo. Lucas 15, 17 dice: el hijo pródigo volvió en sí y regresó al padre. El hijo pródigo pecó, fue, pidió, malgastó su plata, le pidió al padre la herencia anticipada, fue, malgastó su plata, estaba allí y en un momento, dando de comer a los cerdos ahí, dijo: ¿qué hice? ¿Pequé contra el cielo? A mi padre. Estoy acá. Puedo decir, me alejé del Señor, estoy allá afuera, viviendo la vida que me supuse que viviría, pero me di cuenta que no es así. Estoy allá afuera sin Dios, lejos de mi Padre. Y dijo, volvió en sí y dijo, bueno, recordé, pequé, me arrepiento de lo que hice. Pero también regresó al Padre. Sin importar su condición, no dijo, bueno, voy a recuperar la plata y vuelvo y le retribuyo. No dijo, no. Seguramente
cualquiera de los empleados de mi padre está en mejor condición que yo, voy a volver. Y volvió. Por eso cuando volvemos al Señor, si estamos alejados del Señor, no le va a importar que pongas a cuenta tu vida. No, vení, Él la pone a cuenta por vos. Vení así como estás. Y eso fue lo que hizo el hijo pródigo, regresó. Recordó, dice, el hijo pródigo volvió en sí, vio lo que estaba mal, se arrepintió y regresó, hizo. Ahora, ¿cómo regreso a ese primer amor si me di cuenta que mi amor se empezó a enfriar y ya no hago lo que hacía antes, ya no tengo ese entusiasmo, ya el Señor salió del centro de mi vida? No, mejor dicho, lo saqué del centro de mi vida. ¿Cómo hago para volver a ese primer amor? ¿Cómo hago? Voy a orar con sinceridad al Señor, oro con sinceridad, a buscar de Jesús con ese amor y no por rutina. No a decir, bueno, oro. Vieron que algún hábito que adquirimos es orar por los alimentos al mediodía. Pero si eso lo volvemos rutina y no es algo que realmente nace de nuestro corazón, después hasta inclusive la oración es medio armada. Señor, bendice tu alimento en el nombre de Jesús, amén. O le agregamos un poquito más, Señor, bendice tu alimento, bendice a los que necesitados, amén. Pero algo solemne, vacío. Entonces, debo ver si eso está mal, debo volver a orar realmente con el corazón, como lo hacía genuinamente. Y pensar, ¿qué me alejó? ¿Qué pecado me alejó del Señor? ¿Qué desánimo hizo que yo deje de buscar al Señor como lo hacía antes? ¿Qué relaciones hacen que yo me aleje del Señor? Y es tiempo de volver al corazón del Evangelio, es hora de volver a Jesús. Este es el tiempo de volver al Señor, de volver a ese primer amor que tenía cuando el Señor fue por mí. La mirada penetrante, la reprensión del Señor, el llamado al arrepentimiento, y viene el cuarto punto. Después de que el Señor nos llama al arrepentimiento, nos da una oportunidad, nos presenta o nos advierte las consecuencias de no volver. Después de que el Señor expone, nos muestra, miren, esto está mal, nos da las consecuencias de no volver. Versículo 5, la segunda parte del versículo 5 dice: si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Y esto no habla necesariamente de la salvación, no está hablando de la salvación, pero sí de una pérdida. Le hablaba a la iglesia de una pérdida de presencia, de testimonio, de impacto. Quitaré esa luz que resplandece en el medio de la oscuridad. Y también cuando leía esto me acordé de Saúl. Cuando el Señor le dice, cuando en el versículo 14 del capítulo 16 dice, el espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo vino de parte del Señor a atormentarlo. La presencia del Señor salió. Cuando la presencia del Señor sale de nosotros, se quita de nosotros, dejamos de ser luz. Dejamos de cumplir con esa función de alumbrar a los demás. Y podemos venir a la iglesia y seguir siendo vacíos. ¿Por qué? Porque el Señor no está en el centro. Porque el Señor es la luz. El Señor es quien resplandece esa luz a través de nosotros. Entonces, si Él no está, servimos sin fruto. Juan 15:6 dice, el que no permanece en mí es echado fuera como pámpano. Yo debo permanecer en el Señor. Debo permanecer en su amor. Permanecer en el Señor hace que no soy yo el que transforma a las personas. Es el Señor a través de mí el que muestra su luz. Entonces, si el Señor no está, difícilmente puedo predicar el Evangelio. Porque Él es el Evangelio. Entonces, si el Señor no está en mí, yo no puedo predicar el Evangelio a otro. Ya inclusive hasta el predicar el Evangelio se me va a hacer difícil porque no tengo con qué. Si el Señor está, no tengo con qué. Necesito que el Señor esté. Y Isaías, le voy a leer una porción del pasaje del profeta Isaías en el capítulo 1. La verdad que me chocó cuando Isaías habló a Judá y a Jerusalén. Y me puse a pensar de esto. Isaías, capítulo 1, versículo 4, dice, la visión que tuvo Isaías con relación a Judá y Jerusalén. Versículo 4 dice, hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. ¿Dónde más serán castigados? ¿Continuarán en rebelión? Y el versículo 11 dice, ¿qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Cansado estoy de holocausto de carneros y de cebo de ganado cebado. La sangre de novillo, de cordero y de machos cabríos no me complace.
Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién demanda esto de ustedes? De que pisoteen mis atrios. No traigan más sus vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asamblea no lo tolero. No tolero iniquidad y ni asambleas solemnes. El versículo 14 dice, sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. El Señor le está hablando y le dice, no hagan actos vacíos. Lo que están haciendo, ahora podríamos decir, estoy yendo a la iglesia, pero no lo estás haciendo con el corazón correcto. Estoy sirviendo, pero no lo estás haciendo con el corazón correcto. Dice, aborrezco, su holocausto no me interesan. Porque el corazón con el que lo están haciendo no es correcto. Entonces no me llegan. Y esto me chocaba porque el Señor termina diciendo esto en el versículo 15. Cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. El Señor se había cansado de que le ofrezcan holocaustos, de que le guarden día de reposo, pero que lo hagan sin el corazón correcto. Lo estaban haciendo sin ese primer amor. Y al Señor no le interesaba. Y al Señor no le interesa que venga a la iglesia y me siente y pase la hora en la iglesia y después me vaya. No, al Señor le interesa con qué corazón estoy viniendo. Con qué corazón le estoy orando, con qué corazón estoy leyendo la Biblia. Eso le interesa al Señor. Él ve más allá de lo que exteriormente vemos nosotros. Él va a lo profundo. Él expone lo que hay en nuestro corazón, a lo profundo. Por eso dice, cuando extiendan sus manos, cuando se acuerden de mí, quizás puede ser tarde, esconderé mis ojos y aunque multipliquen sus oraciones, no escucharé. Porque también hay un tiempo para todo, hay un tiempo para arrepentirse. Y a veces pienso decir, no, bueno, yo en cualquier momento me puedo arrepentir porque el arrepentimiento está disponible. Sí, pero ese arrepentimiento, si tiene una genuinidad de corazón, no lo voy a posponer. Si realmente yo pienso en arrepentirme, el arrepentimiento nace cuando el Señor me confronta, voy y me arrepiento. No digo, bueno, sí, me tomo esta semanita y después, no, porque tampoco controlo mi vida. Y si el Señor dice esto, cuando extiendas tus manos, te di muchas oportunidades. Cuando extiendas tu mano, esconderé mis ojos de ustedes. Y esto me chocó porque dije, es ahora, el Señor no quiere mañana, no quiere que pospongamos eso. Él está golpeando, quiere que abramos la puerta y pasemos tiempo con Él. Si ignoramos este llamado, nuestra vida cristiana puede seguir vacía, sin fruto, sin gozo. Y muchos quizás podemos estar dentro de la iglesia, pero ya no somos luz en la oscuridad, ya no somos de influencia en la oscuridad. ¿Por qué? Porque ya no portamos la presencia del Señor. Y eso es lo que trae luz. No somos nosotros, no es cuánto yo oro, con qué corazón lo hago. No es cuánto leo la Biblia, es si realmente la Biblia está transformando mi vida, porque es Él, no soy yo. Y el último punto que quiero tocar, después de la advertencia de la consecuencia, también hay una promesa, es algo bueno. Versículo 7 dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. También hay una promesa. Así como hay una consecuencia, hay una promesa. Jesús ofrece vida eterna y comunión con Él a quienes perseveren en el amor y en la fe. Y esto no es para los perfectos, sino para los que se aferran a Él con sinceridad y perseveran hasta el fin. No es para aquellos que no erran, sino para aquellos que erran y corren a los pies del Señor. Para aquellos que se equivocan y hay un arrepentimiento genuino. No es un llamado de perfección, de decir de acá en adelante no se equivoquen más. Por eso Juan 15, 9 dice, permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor. Y Pablo en 2 de Timoteo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es perseverar en su amor. No es ser perfectos, es permanecer en Él. Es eso lo que hace que transforme mi vida, que mi vida sea transformada. Y vencer no es nunca caer, es siempre que caigo, corro a los pies del Señor y me arrepiento. No nos debemos conformar con una fe tibia. Jesús ya no quiere una relación exterior, quiere una relación íntima, real con nosotros. Quiere que realmente pasemos tiempo con Él, tiempo de calidad, que le demos nuestra vida, que Él sea entronado en nuestras vidas. Muchas veces pensamos y decimos, no, pero hoy no tengo tiempo.
Si yo no tengo tiempo para el Señor, estoy perdido. Si realmente no tengo tiempo para pasar con el Señor, estoy perdido. Porque ahí el Señor no está siendo el centro de mi vida. Porque si yo lo pongo en el centro, les aseguro de que el Señor acomoda el resto. Y es lo demás que se tiene que acomodar a Él, no Él acomodarse a las demás actividades mías. Si el Señor toma el centro de mi vida, Él acomoda el resto. Y lo que no tiene espacio para Él, lo saca. Pero debo estar dispuesto también a tomar esa decisión. Porque es fácil decir, bueno, Señor, mi vida es tuya, haz lo que quiera. Y cuando el Señor sacó algo, no, Señor, por la hora de fútbol, no, eso no. Ahí ya no negociamos porque, no, Señor, pero no, esto no porque, entonces, si estoy dispuesto realmente a darle mi vida al Señor, tengo que estar dispuesto a dejar que Él haga con mi vida lo que a Él le plazca. Lo que Él quiera. Hay cosas que me van a gustar y hay cosas que no me van a gustar. Pero si creo en el Señor y persevero en su fe, yo voy a saber que la voluntad del Señor siempre es buena, es agradable y es perfecta. Entonces en eso puedo descansar. No va a suceder lo que yo quiero, pero va a suceder lo que el Señor quiere y con eso basta. Muchas veces, no, mira, diría el 100% de las veces, los planes que tenemos son muy diferentes a los de Dios. Muy diferentes a los de Dios. Y muchas veces oramos por algo y decimos, Señor, pero no. Entonces, ¿con qué corazón estamos orando? Señor, realmente, y no lo digo porque lo tenga aprendido, ¿no? Créanme que también me cuesta decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Y muchas veces no lo entiendo y hay cosas que pasaron en mi vida que hasta ahora no las comprendo. Pero digo, Señor, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y si pasó bajo tu voluntad, pasó por algo. No lo entiendo, no lo comprendo, pero obedezco. Porque muchas veces nos paramos a mirar todo lo que no tenemos, pero no miramos lo que el Señor nos dio. Miramos todo lo que nos falta, pero no miramos lo que el Señor con que el Señor nos bendijo. Y eso es necesario parar y decir, Señor, si esto no sucedió, si no tengo esto, si no pasó esto, es porque así tu voluntad lo quiere. Y si en algún momento vos ves más allá de eso, vos ves mi corazón, ves por qué nos pasan las cosas, o sea que yo no tengo nada que cuestionarte. No tengo nada que cuestionarte. Muchas veces decimos, no, pero estoy preparado, ¿no? Mi corazón está bien, pero el Señor ve más allá. Si yo descanso en eso, puedo estar seguro de que las cosas que sucedan en mi vida, mientras me mantengan en su voluntad, como dijo Salomón, solamente obedezcan sus mandamientos. Témanle al Señor. Si hago eso, puedo estar seguro que las cosas que sucedan quizás no van a ser de mi agrado alguna, pero si están bajo la voluntad del Señor, Él tiene el control y Él es soberano. Él no pierde. Él ya vio lo que venía y Él ya lo planeó y antes de que yo naciera mi vida ya estaba trazada. Y aún así Él decidió continuar y ir por mí. Y eso me tiene que dar gozo de decir, Señor, no tengo nada que cuestionarte. Si viendo lo que yo iba a hacer, fuiste por mí, ¿quién soy yo? Entonces eso me tiene que mover, el amor del Señor. Y predico el Evangelio, así como el Señor vino a mi vida, lo predico, lo comparto. Otro día tuve una charla y una persona me decía, pero si yo no sé quiénes van a ser salvos, y eso ya está, el Señor ya lo sabe. El Señor sabe quién va a ser salvo, pero yo no lo sé. Entonces, si el Señor ya sabe, ¿para qué predico? Justamente por eso, porque yo no lo sé. Y no es mi deber saberlo. Yo predico. No importa. Entonces nos ponemos a escudriñar cosas que el Señor no le plació revelarnos, ¿no? Predico, comparto. No dice id y ver quiénes serán salvos, no, dice id y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, si yo no lo sé, voy y lo hago, voy y comparto, porque ese es mi mandato, ir y compartir. Y los invito a ponerse de pie, voy a ir cerrando. Entonces, primeramente, el Señor mira a la iglesia con una mirada penetrante que va más allá de lo interior, va más allá de las apariencias. Luego de eso viene la reprensión del Señor. Tenemos que estar atentos a eso. El Señor viene y nos muestra lo que estamos haciendo bien, pero también nos dice lo que está mal en nosotros. Viene un llamado al arrepentimiento, viene una advertencia de las consecuencias que suceden si yo no escucho ese arrepentimiento, pero también viene una promesa. ¿Qué pasa si prevalezco?
Y con esto, quiero cerrar con esto. No se trata de hacer las cosas para Dios, sino nacer de nuevo. No se trata de afanarme, de decir, Señor, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, sino necesito nacer de nuevo. Eso es lo que necesito. Jesús no quiere nuestra religión, quiere nuestro corazón. Y hoy puedes comenzar una historia con Jesús. Hoy puedes comenzar una historia nueva con Él. Y si quizás te diste cuenta de que tu vida se fue apagando y espiritualmente te alejaste de ese primer amor, hoy es el momento de volver. Hoy es la oportunidad que el Señor tiene disponible delante nuestro para volver a ese primer amor. Para decirle, Señor, todo aquello que hacía en ese primer amor lo quiero volver a hacer. Esta es la oportunidad. No mañana, hoy. Y si quizás nunca experimentaste ese primer amor y decís, a mí nunca me pasó, nunca tuve esa pasión, nunca tuve ese corazón correcto, también hoy es el momento para decirle, Señor, quiero experimentar ese amor. Quiero que vengas por mí. Quiero que me des esa hambre por buscarte, esa hambre por compartir a otros de vos. Quiero que transformes mi vida, pero ojo que cuando le digo transformes mi vida tengo que estar dispuesto a que el Señor quite lo que no es de su agrado. Que el Señor quite todo aquello que le impide obrar en nuestra vida. Y dejemos que Él despoje esas ramas que nos sirven, saque todas aquellas relaciones que no me edifican, quito todo aquello que lo aleja de mi presencia y permitamos que el Señor una vez más entre a nuestra vida y la cambie por completo, porque no sabemos si va a haber un mañana. Yo no tengo el control de eso, no sé hasta cuándo están contados mis días, pero el Señor lo sabe. Y créanme que no hay nada más lindo que vivir una vida gastando mi tiempo en el Señor, invirtiendo mi tiempo en el Señor, dándole lo que puedo, porque es mísero lo que tengo para darle al Señor. Pero aún así, Él permite y me da el privilegio de ser parte de la extensión de su reino. Y los ángeles tienen ese privilegio y nosotros lo tenemos. El Señor nos dio, y no porque seamos buenos, estemos capacitados para eso. Se plació en hacerlo. Esta es una buena oportunidad para volver a los pies del Señor. Así que si estás alejado del Señor o si quizás nunca viviste una experiencia, este es el momento para que derrames tu corazón delante de Él. Señor, te doy las gracias en esta noche por tu palabra.